que un grupo de personas que entiendo yo son inspectores han tomado fotos de las pantallas. Al hacer la indagación encuentro que yo también aparezco en esas fotos y que no ha sido difundido, ¿no? Vamos a conversar ahora con Rosana del Águila, ex superintendenta de Migraciones. Rosana, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Quisiera que comencemos por explicar de qué se trata esto. Es decir, se reveló la existencia de un chat, quiénes participaban en este chat, por qué tomaban registro de las personas a las que les tomaron el registro, quién ordenó que esto sucediera. Muchas gracias por la pregunta y por este espacio, Nicolás. Nosotros tenemos un procedimiento que está certificado y que determina todas las acciones que se deben realizar para el control migratorio. Nos hemos tomado conocimiento de esta situación con el programa del día domingo y en ella se ve que un grupo de personas que entiendo yo son inspectores han tomado fotos de las pantallas. Al hacer la indagación encuentro que yo también aparezco en esas fotos y que no ha sido difundido, ¿no? Me han pasado una foto donde yo había pasado el control migratorio también. Yo realmente no es parte de la labor que nosotros teníamos que realizar y que está certificado. Las directivas y protocolos son normas que determinan todo el proceso y ese proceso tiene ISO, es decir, es parte del mecanismo que se debe realizar dentro del proceso migratorio. En esas fotos lo que he podido apreciar es que son tomas donde ya las personas han pasado el control migratorio. Yo no podría calificar qué es eso, qué tipo de figura delictiva pudiera hacer ese tipo de acciones, puesto que no conozco más allá. Claro, no soy parte de ese grupo. La jefa del aeropuerto tampoco es parte de ese grupo, por lo tanto, no sabría yo desde la superintendencia, desde el despacho de la superintendencia, qué cosas estaba realizando en este caso en particular. Es decir, Rosana del Águila no conocía, es decir, no ordenó, en primer lugar, y no conocía la existencia de este chat. O dentro de este chat no conocía, no tomé conocimiento, no había forma que a mí me hayan podido pasar, puesto que para este grupo que han formado, que son de inspectores, no sé quiénes son los inspectores, esto tiene además, en ese grupo se ha podido ver que existe coordinador, supervisor. Bueno, para lo que me correspondía a mí conocer, tiene que haber pasado de la jefa del aeropuerto a la jefa de la jefatura zonal, de ahí al director de operaciones y de ahí a la gerencia general para que pueda haber llegado a mi despacho. Así, por lo tanto, no era parte, no he tomado conocimiento de un grupo de WhatsApp, que entiendo yo deben haber sido de celulares propios de estas personas y no celulares institucionales. Ahora, lo que no se entiende es cuál era el objeto de estos registros, porque uno puede entender, porque ya nos ha ocurrido, de que hay gente que se ha fugado. Hubo el famoso caso de este señor Bazán, es decir, porque a veces hay un desfase entre la información que aparece en la pantalla y de repente tienes al frente a alguien tratando de salir del país, que según la información de los medios, el inspector sabe que tiene algún tipo de problema con la justicia, no aparece. Entonces lo que sí resulta legítimo es hacer una consulta. Este señor puede salir o no puede salir, porque si no después le cargan a Migración a la responsabilidad de que se fue, ¿no? En ese caso puede ser legítima la consulta, pero ¿cuál es el objeto de registrar la salida de doña Peta, la mamá de Paolo Guerrero, o de periodistas, o de políticos, o de el ingeniero César Acuña? O sea, ¿cuál es la necesidad y el interés de tomar ese tipo de registros? Mira, en realidad yo no tengo la menor idea, no quiero especular, pero como han podido apreciar,
están pues personas que, si bien es cierto, son conocidas, no tienen ningún tipo de relación política, digamos, o empresarial. Es decir, no podría yo afirmar algo donde no he tomado, ya no soy superintendente. Seguramente si esta noticia, porque entiendo esta noticia ya la tenían conocimiento las personas el día viernes. Yo realmente no tenía la menor idea, puesto que no soy parte hoy de Migraciones, no tengo acceso, no he podido conversar como hubiera sido si esto hubiera pasado estando ahí. No sé, porque hemos podido apreciar una serie de fotos, pero no sabemos qué tantas fotos hay. Como le decía y repito, tantas fotos hay que también está la mía, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál ha sido el registro? O sea, el registro de Rosana del Águila. Hay que tener, o sea, así como hay una foto del pasaporte de Doña Peta, también hay un registro de la salida de Rosana del Águila. O sea, que la propia superintendente estaba registrada en el chat, pero ¿por orden de quién? ¿Quién podía ordenar o solicitar esa información y para qué? Bueno, en mi caso en particular, yo estimo que era para que sepan que ya había pasado o había pasado el control migratorio. En realidad, no tengo la menor idea, no es parte del proceso regular establecido normativamente y que se encuentra certificado internacionalmente con ISOs, pero también con certificaciones de la OASI. Esas son certificaciones que sí podíamos conocer, porque además la emisión de un control migratorio queda registrado en el sistema de información migratoria. Estas personas que están en los puestos de control migratorio, en los módulos, cada movimiento que hacen, aún sea para chequear, todo ese movimiento queda registrado en el registro de información migratoria. Pero claramente está que las fotos, esta no es parte de ese registro que aparece, claro, porque además y que podría haber sido comprobado. Ahora, los abogados, los especialistas dicen que esta es una violación al derecho de la reserva de los datos personales, es decir, que un funcionario que tiene por las circunstancias de su trabajo acceso a información personal, como en este caso el movimiento migratorio de una persona, no tiene derecho a compartir esa información, ni a registrarla, ni a nada, porque está violando el derecho de esa persona. Ahora, lo que ha dicho el ministro del Interior en su presentación estaba en el Congreso, en la Comisión de Presupuesto, y salió esta pregunta, y él dijo que, según la información que él tiene, esto estaba ocurriendo desde principios de este año. Bueno, en realidad, como le decía el señor Lucar, yo no tengo certeza de qué fecha se ha procedido con ese tipo de actividades internas y por qué estas actividades que habían iniciado tiempo atrás se conocen cuando yo ya no estoy en el cargo. A mí me llamó mucho la atención de esta situación. Ahora, también recordemos que nosotros como Migraciones entonces hemos evitado la salida de personas que podían estar cuestionadas. Un caso como este es el de Viera, ¿no? Que aún cuando no hubiera llegado se hace la consulta, porque legalmente se puede pasar a una segunda revisión y el ciudadano tiene que comprender que se está haciendo las verificaciones para determinar si ya está llegando ese impedimento de salida o no existe ningún tipo de impedimento para que esta persona salga. Esto ha permitido y ha evitado la huida de muchas personas. Recuerde usted que Inostroza sale por un puesto de control migratorio donde se finge un control, donde se le sella el pasaporte y esa persona pasa a ingresar a Ecuador. Nosotros después de esta situación, hemos fortalecido todo el control migratorio. En todo el país tenemos cámaras de videovigilancia. En el aeropuerto Jorge Chávez estas cámaras son administradas y colocadas por Lima Airport Partner, que son la autoridad que tiene la concesión del aeropuerto Jorge Chávez. Pero en otros casos nosotros no solamente hemos puesto cámaras, foto, la impresión, la toma de huellas, la biometría, sino también
estando yo como superintendente, iniciamos un proceso de colaboración directa a la Policía Nacional a través de drones. Hemos gestionado drones e incluso estos drones han sido donados por Estados Unidos para la frontera de Madre de Dios y Puno. Es decir, hemos buscado todo tipo de mecanismo tecnológico para ayudar a la Policía Nacional en su proceso de revisión y de control fronterizo como autoridad de la seguridad del control fronterizo. Ahora, Yo lo que puedo decir es que esta filtración que se ha dado, ¿cuál ha sido la razón por qué estas cosas no se conocieron antes? ¿Por qué no hemos podido saber cuál es el origen y para qué lo han venido haciendo? Entonces, acá corresponde no solamente una acción administrativa de investigación interna, sino también una investigación del Ministerio Público para que determine quiénes son los responsables y finalmente pueda apreciar cuáles son las acciones, quiénes han participado, para qué lo han hecho, qué finalidad tenía. Una serie de situaciones de esta naturaleza que yo lamentablemente no pudiera comprender por qué a la señora Peta le toman fotos, por qué a Víncula le toman fotos, y así una serie de jugadores o artistas. También recordar usted que recién se están abriendo los procesos de control migratorio a su plenitud, porque con este aislamiento las personas, los peruanos, no podíamos salir si no teníamos autorización del Estado donde íbamos a dirigirnos. Y también teníamos que tener no solamente autorización, sino también conocimiento de Relaciones Exteriores. Hubo todo un proceso de adaptación en vista de la pandemia. No puedo saber para qué más y por qué se inició en enero algo que nosotros recién hemos conocido el día de... Ahora, ¿cómo es posible que, y según todos los indicios que existen, que a Arturo Cárdenas, y no solamente él, que es una persona que está requisitoriada por la justicia y por la que se está ofreciendo incluso recompensa por su captura, haya salido del país? O sea, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? Si se supone que se había montado todo un dispositivo para impedir que esto ocurra. Incluso esto que acabamos de escribir, es decir, que así tu nombre no figure en la pantalla como impedido, pero hay la presunción de que podrías estar saliendo, se hace una reconfirmación con las autoridades competentes, por si ha habido algún desfase en la información, es decir, que ya tiene un impedimento que por alguna razón no figura en la pantalla. Pero ¿cómo se ha podido ir esta gente? A ver, nosotros como Migraciones generamos una serie de coordinaciones y acuerdos con Estados Unidos y nos proporcionaron un sistema de PNR, es decir, del registro del nombre de pasajeros que han reservado, han comprado, o sea, mucho antes de poder subir al avión. También contamos con el API, que es una información avanzada de pasajeros, que se conoce quiénes van a llegar en el momento que se cierra el avión. Más de 10.000 personas no han podido entrar a nuestro país porque constituían sospechas de peligro, pedófilos, asesinos que no hubieran, que ya hubieran terminado su condena en otro país, etcétera, etcétera. Ahora, en estos casos, como ustedes podrán apreciar, durante mi periodo como superintendente, no se ha conocido de la huida de ningún tipo de persona. Nosotros hemos tomado y hemos trabajado permanentemente con la Policía Nacional para poder ayudar. Yo estimo que por el aeropuerto Jorge Chávez es un lugar que ya es imposible que un requisitoriado salga, porque se conoce quiénes van a subir al avión desde el sistema de información avanzada de pasajeros. Por lo tanto, así no pasara, así le ayudaran a pasar el control migratorio sin que lo sellen, pero no sellen, sino sin que le tomen la biometría, porque ahora es contactless, o sea, es decir, no se toca la pantalla, pero el sistema, desde un preregistro ya sabemos quién es, pasa en 24 segundos el control migratorio. Ya no se pudiera hacer por el aeropuerto Jorge Chávez. Por esto, esta situación que está en un contexto de seguridad y orden interno es sumamente delicado.
se trabajó para el fortalecimiento. Este tipo de situaciones lo que hace es debilitar todo un trabajo que está certificado, claro, y que cuenta con las verificaciones y fiscalizaciones de la OASI. Entonces, claro, es muy peligroso ahora, lo que hemos visto, igual la investigación, incluso del tratamiento de los nombres de las personas que han sido registradas. Usted, Rosana, ha sido cuando citada... se registra, ya Migraciones pierde competencia. Me explico mejor. Si una persona se registra y pasa el control migratorio, ya se encuentra en el ámbito de tránsito para la toma para otro país. Migraciones no tiene competencia en ese ámbito, en ese lugar donde es tránsito. Si viene un fiscal y quiere ingresar a detener a una persona, ya tendría que manejarlo con la policía de extranjería que se encuentra también en el recinto del aeropuerto Jorge Chávez. Pero para hablar, no para podría hablar, ya con Migraciones compartir ningún tipo de... no tiene competencia para ser nada puntuales, de eso. Para ser puntuales, si Arturo Cárdenas ha fugado del país hacia Bolivia por algún pase legal de frontera, esto tiene que estar registrado por una cámara. Nosotros tenemos cámaras, bueno, yo hablo cuando yo estaba, teníamos cámaras que de no tener ninguna, porque usted recordará cuando salió y nos troza el video, lo vimos desde Ecuador, nosotros tenemos cerca de 1.200 cámaras actualmente. Por lo tanto, podemos visualizar el movimiento desde Lima, desde las jefaturas, de manera inmediata. No es posible que alguien venga, haga la simulación que está haciendo un control migratorio, porque eso queda registrado en los sistemas. ¿Qué quiero decir? Todo movimiento migratorio de ingreso o salida está integrado en un sistema, y hoy Migraciones cuenta con una dirección de registro y control migratorio, o sea, es decir, es un órgano de línea, mejor dicho, es el quehacer de Migraciones que debe verificar, trabajar, gestionar los datos digitales. Entonces, hoy estamos ya en la era de la transformación digital. Este tipo de acciones de fotos van más allá de lo que está permitido, porque esto no es parte del sistema aprobado y certificado que tiene o que tenía Migraciones. La razón de la creación de un grupo de WhatsApp, tenemos que saber cuál ha sido la intención, pero también las autoridades lo que deben hacer es deslindar responsabilidades de cómo un sistema de información se ha podido pasar a un medio de periodístico. ¿Cuál ha sido la intención de la toma de fotografía y cuál ha sido la intención de trasladar, de filtrar ese tipo de tomas, y por qué y para qué? Eso es muy importante. Yo estoy siempre dispuesta a colaborar, como lo he venido haciendo durante todos estos años. Señor Lucar, nosotros hace menos de un mes hemos obtenido el Premio Nacional. Imagínense esta situación, desfavorece la imagen de una institución reconocida internacionalmente. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué se ha dado ese tipo de cosas? ¿Qué hay atrás de todo esto que quiere mostrar una acción ilegal que afecta a las personas? Yo me siento apenada por todas esas personas que se han visto afectadas con su imagen en las pantallas de una televisión. Lamentablemente la mía no ha salido. ¿Por qué no salió mi imagen? También hay que preguntarse, ¿por qué se selecciona algunas y no todas? ¿No? ¿Cuál es la intención? Yo no tengo meses en una gestión, he tenido 5 años, de los cuales he tenido 2 años y medio como gerente general, y medio año estuve en 2 cargos, como superintendente y como gerente general, y luego 2 años y medio como superintendente. Entonces todo esto es muy raro. Mi trabajo durante todos estos años como funcionaria directiva, tanto en el Consejo del Notariado, en OMPE como secretaria general, en RENIEC más de 8 años como gerente, me hacen mostrar, y además como subdirectora de la Academia de la Magistratura, me hacen exponer esta situación. Nosotros no hemos tenido
Yo no he sido sentenciada por ningún proceso de corrupción. Hemos certificado todos los procesos. ¿Qué significa eso? Sí, que todo eso está certificado y comprobado. Está claro, Rosana. Toma su propio celular y toma fotos, ya realmente esto es algo que nosotros no podemos manejar y que tendrán que responder esas personas que están afectando todo el trabajo que hemos realizado durante todos estos años. Rosana, muchas gracias por esta conversación, ha sido muy gentil. Muy buenos días.